Jesús volvió a embarcarse hacia la otra orilla del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esa discusión porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas? Ellos le respondieron: 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿todavía no comprenden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos situados. Este relato evangélico nos sitúa en un contexto que es el contexto entre la segunda multiplicación de los panes y la profesión de fe hecha por Pedro. Y podemos intuir que hasta ahora los fariseos, pero que también los propios discípulos del Señor, parecen no haber entendido muchos de los signos que Jesús ha hecho. Parecen no comprender casi nada de lo que está sucediendo. Dice el texto así: los fariseos comenzaron a discutir con Jesús y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Pero a la vez los mismos discípulos discutían entre sí porque no habían traído pan y se olvidaban de los signos que el Señor había hecho. Por eso Jesús, cuando se da cuenta, les pregunta: ¿a qué viene esa discusión entre ustedes porque no hay pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Y les dice algo más: ustedes tienen la mente enceguecida. Ustedes tienen la mente enceguecida. ¿Qué es tener una mente enceguecida? Si vamos hacia el comienzo de la predicación del Señor en este evangelio que estamos leyendo, podemos ver cómo ya desde el comienzo lo primero que el Señor predica a la gente es la conversión, convertirse. El reino de Dios, dice el Señor, está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Convertirse es cambiar de mentalidad, cambiar el modo de pensar, de ver las cosas. Por eso, ¿de qué se trata la conversión? Y se trata de adquirir una mentalidad nueva, una mentalidad que nos permita ver y viendo nos permita comprender. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Lo que tenemos que ver es la presencia del reino, los signos del reino alrededor nuestro, alrededor de los discípulos del Señor. En el Evangelio de San Lucas, el Señor dice a sus discípulos: el reino no viene ostensiblemente, porque el reino de Dios está entre ustedes y viene sin dejarse sentir. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor con los discípulos, ya que sus mentes están enceguecidas? Pues tiene que devolverles la vista, devolverles el oído, para que puedan ver y puedan escuchar, y viendo y escuchando puedan comprender. Jesús les ha dicho: ustedes tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y entonces, ¿cuál es el recurso que utiliza el Señor? Utiliza el recurso de la memoria. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron? ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de trozos recogieron cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas? Entonces ellos comienzan a recordar el signo. Le responden 7. Y Jesús, que les pregunta: ¿todavía no comprenden? ¿Qué es tener una mente enceguecida? Tener una mente enceguecida es estar como aquel que no ve y que no escucha. No ver y no escuchar. Y que al no ver y no escuchar tampoco podemos recordar y no podemos comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es más, los discípulos, les dice el Señor, tienen la mente enceguecida.
y los discípulos están con el Señor. Así que podemos tener nuestra mente enceguecida a pesar de querer estar con el Señor. Por eso lo que el Señor nos pide es la conversión, ¿sí? Hacer ese esfuerzo por cambiar de mentalidad. Y para eso hay que abrir los ojos, hay que abrir los oídos, hay que tratar de captar los signos de la presencia del reino en medio de nosotros. Y tenemos que empezar a liberarnos de todo aquello que va obstruyendo nuestra mente. Los prejuicios, los preconceptos, lo que pensamos que ya sabemos y sabemos bien, todo eso es un límite. Por eso vamos a pedirle a Dios en este día que podamos ciertamente recordar todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, todo lo que el Señor ha hecho en la vida de los demás. Vamos a tratar de recordar todo esto. Vamos a recordarlo para ser capaces nosotros de comprender también el modo en que Dios va actuando, que no actúa según nuestro modo. El Señor no camina según nuestros caminos. Nosotros tenemos que caminar en los caminos del Señor. A veces caminos tan distintos a los que nosotros podríamos concebir. Y para poder estar junto al Señor, en el camino, en cuerpo y en espíritu, con nuestra mente despejada y con nuestro corazón bien dispuesto. Pidámosle al Señor entonces esta gracia, que Él nos la conceda. Que así sea.